Más o menos, doctora Liliana, la pregunta en ese mismo enfoque, cuando estamos hablando de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, pequeños productores, ¿cómo hacer para que estos conceptos de control biológico, estos conceptos de esta interacción entre organismos, pueda ser asimilado y no con la angustia de que tengo que tomar o que tengo que aplicar un producto porque es el temor a la pérdida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para incorporar esos elementos en una nueva estructura de producción en estos esquemas productivos? El primer punto es que la aversión al riesgo, que recuerdo mucho, eso fue una conferencia hace 29 años en un congreso de entomología. Nos hablaban de la aversión al riesgo en la decisión en sanidad vegetal. Lógicamente, una persona que deriva su sustento, la alimentación de sus hijos, la escuela, la salud, todo, de plantas, pues tiene aversión a correr riesgos. Nosotros, en contraste con insecticidas, rotamos básicamente por modo de acción, que entiendo hay algunas divergencias en algunos conceptos, en enfermedades y entomología, para nosotros es por modo de acción. Entonces, cuando existen esos miedos, cuando existe la posibilidad, digamos que técnicamente correcta o no, de usar, por ejemplo, oxitetraciclinas para problemas bacterianos, con todas las otras cosas que eso implica, pues, lógicamente uno tiene que, pues no solamente como técnico, sino como consumidor, estar profundamente alarmado. Entonces, la respuesta a esto parece una respuesta un poco de cajón, pero la educación es la revolución silenciosa más potente que hay. Entonces, el papel del extensionista, de un extensionista informado, es básica. Y muchísimo acompañamiento, porque hablar de microbiomas o hablar de este tipo de temas, digamos que si uno escoge unos buenos ejemplos es básico, pero también hay otra cara de la moneda, y es la contaminación con microbianos, la contaminación microbiana. Pero les cuento, no me quiero extender mucho, aquí en Bogotá, en esta zona, se utiliza mucho hacer bocachis y ciertos tipos de insumos. Le tengo el pavor a este tipo de insumos, con todo el respeto, pero es que yo no soy experta en esto, por la contaminación con coliformes. Entonces tenemos que educar y estar totalmente informados de los riesgos que esto implica. Es la única forma, porque si no somos proclives a cometer errores muy costosos, porque esto no es como los plaguicidas, que los echan y se van. No, los organismos quedan ahí vivos. Es cierto. Y de hecho la inocuidad es uno de los puntos más críticos que hemos discutido quizá en otros ambientes, con el tema de, tal vez con los biopreparados o cualquier tipo de preparación que no tenga ciertas garantías, ¿no?, de esa inocuidad. En ese mismo sentido, Ari, en Colombia también es antes de eso, ¿no?, porque en paréntesis que la tablet me mordió, la ingeniera Joana Cortés está por ahí, por favor, le agradecería que venga un momentico. Que no reconoce mi huella, parece que es diferente a la de Joana. Entonces, no, Ari, nos pregunta también el público que en el país de lo que tú has recorrido, ¿cuál crees que puede ser como la estrategia push-pull más exitosa que podamos tener para mostrar dentro de los sistemas que manejamos acá en el país? Bueno, son varias, y como siempre lo hemos manifestado, debe ser medidas integrales y que tengan que ser acompañadas de diferentes estrategias. De pronto no es una sola estrategia, sino la conjugación de varias herramientas que nosotros tenemos. En el caso nuestro, que es lo que más manejamos, lo que les traté de dejar como mensaje, hay una parte de bioestimulación fisiológica de la planta
que es fundamental, porque si nosotros podemos entregar una nutrición adecuada, podemos tener plantas que son resistentes. Entonces, pero para que esas plantas sean resistentes necesitamos ambientes y poder conectar todo lo que tiene que ver con la atmósfera y la rizósfera. Entonces, sería una conjugación de muchas estrategias que hay que hacer, no solamente una. Claro, en efecto, eso es una información muy importante y tal vez para los tres, pero ¿cómo hacer para obtener esa información? Para que el productor pequeño tenga la información de qué puede requerir, porque claramente no es solo la información del análisis de suelos, en eso estamos claros, ¿verdad? No es solo eso, no es solo ni siquiera la información de un análisis foliar o de un análisis microbiológico del suelo. ¿Cuál podría ser el camino que consideren ustedes podamos empezar a caminar, a transitar, para que el agricultor tenga esa información que le vaya a permitir usar esos otro tipo de herramientas? Bueno, o sea, la información está. Si ustedes prestaron atención a las conferencias, la información está. ¿Qué hay que hacer? Transmitírsela a los agricultores. Entonces, el extensionismo aquí cobra una importancia vital. Y reitero, o sea, el extensionismo visto desde un punto de vista donde el extensionista esté bien capacitado, no es lo mismo, y yo lo digo pues con mucho respeto, yo como profesor universitario pararme acá y hablarle a un público tan selecto, aquí la mayoría son profesionales en alguna área, en biología o en agronomía o en ingeniería ambiental, y no es lo mismo llevarle ese mensaje a un agricultor, ¿cierto? De pronto yo soy capaz de transmitírselo a ustedes, pero de pronto si yo hablo con un agricultor, capaz que no pueda, o capaz que sí, no sé. Pero el extensionista, porque ese es el trabajo del extensionista, de entregarle ese mensaje de una forma simple, como decimos, con plastilina si es posible, para que el agricultor entienda, porque es que la información está. Entonces, el extensionismo es muy importante y creo que en eso el actual gobierno como que está enfocando hacia la parte de extensión, si no me equivoco ustedes me podrán corregir, pero hay un componente grande en extensión. Entonces la idea es eso, formar al extensionista, porque tampoco ganamos nada que haya muchos extensionistas pero que no estén formados con esas competencias de transmitir ese mensaje de una forma pues bien básica para el agricultor, para que él la comience a utilizar. Yo agregaría que hay una estrategia que normalmente los agricultores siempre la piden, y es las demostraciones. Esa parte es fundamental y que de pronto nosotros a veces la pasamos como muy rápido, pero para hacer ese cambio de chip por los agricultores es que ellos puedan ver en sus cultivos, en sus terrenos, los cambios que se están proponiendo. Y para eso hay dos cosas fundamentales. Uno, educación, formación. Una escuela nosotros le estamos llamando restauradores ambientales, pero también la responsabilidad en lo que tiene que ver con la asistencia técnica, porque es que si uno ve en este momento casi que la asistencia técnica no tiene una dirección, sino que está en manos de las casas comerciales. Entonces todo problema se soluciona con 1 litro más o con 1 kilo más. Y si no funciona, pues entonces apliquemos un adherente. Y si no funciona, pues entonces otro kilo más. Y esa parte hay que como limitarla y poder llegar a hacer esa formación que se requiere desde el extensionista, bien cualificado, para que pueda llevar el mensaje que debe ser. Es que es una pregunta muy difícil. Sí. Bueno, la primera cosa es que hay como varios niveles en la respuesta. El primero de ellos es comunicar ciencia. Comunicar ciencia es un arte, ¿cierto? ¿Cómo traducir esas cosas tan enredadas para que no es que el otro no entienda, es el lenguaje del otro, ¿cierto? El lenguaje no solamente de un agricultor, este país tiene productores, ¿cierto? Tiene comunidades con diferentes niveles, o sea, somos un país compuesto de países.
Entonces, a mí me parece que esa pregunta, y estaba aquí escuchándolos y pensando que esa pregunta tiene realmente una profundidad demasiado, o sea, donde hay que hilar muy delgadito. La primera cosa es que es muy difícil en un país que no está zonificado, donde la agricultura, donde tú eres extensionista hoy de una cosa y mañana de otra. Yo, por ejemplo, digo, somos especialistas en asuntos generales, o sea, lo que caiga. Eso es muy difícil. Hay modelos, por ejemplo, como en Brasil, que me parecen muy interesantes. Yo soy extensionista de uva y 20 años estoy en el mismo paseo. Y el cultivo es más o menos estable y las áreas son estables y yo me actualizo en el tema. Eso es un reto muy grande estar cambiando, ¿cierto? Es un reto muy difícil. Entonces, con todo el respeto, nosotros hablamos de nuestros extensionistas, pero nosotros tenemos un tipo de organización social que no favorece que ese tipo de procesos estén desde lo profundo, y cargamos en las espaldas o de las universidades o de los extensionistas o de las casas comerciales que sí, señor, hacen también extensión, cuando esto es una responsabilidad de Estado, de problema de modelo de desarrollo, de organización rural, de zonificación, de organización de la producción. Si sigo así me lanzo a la presidencia, entonces yo... No, está bien, todavía no estamos en esas, pronto, pero todavía no. Bueno, yo quisiera aportar, si el público me lo permite, el tema del que hemos estado hablando. Considero que hay un punto neurálgico y es el desconocimiento de las plagas. En realidad, nosotros últimamente desde el ICA ha estado haciendo un esfuerzo muy grande por sensibilizar sobre la necesidad de conocer el agente causal, porque creo que esa es la línea base para poder partir cualquier estrategia, cualquier plan, cualquier idea de manejo. Lo tenemos desde todo punto de vista, desde patógenos, desde artrópodos hasta de malezas. El comportamiento asociado a la identidad taxonómica es un tema que también desconocemos, y eso hace, y lo hemos visto en el campo, que el agricultor no obtenga respuestas en el manejo cuando no lo conoce. Entonces tenemos casos, ácaro hindú en la costa, en donde vamos a buscar estrategias de manejo y nos formulan fungicidas, nos formulan bactericidas, o sí, esa quizás es uno de los puntos. Coincido contigo, Liliana, que es un tema complejo y no tiene una respuesta única, por supuesto, pero sí es cierto que hay puntos claves. Es a invitar a que busquemos la razón, que busquemos qué es lo que está causando. Incluso ahora lo discutíamos con el señor subgerente, cuando uno toma una muestra, y después de tu conferencia, uno toma una muestra y la lleva al laboratorio, quién sabe si siquiera eso sea lo que esté causando. Y la lleva y obtiene un resultado. Ese resultado, vamos a hacer positivos, que sea del 1 de los 10 que nos dicen la verdad, ¿cierto? Pero aún así es difícil, porque de pronto no estamos tomando ni siquiera la idea que corresponde. Bueno, vamos a pasar, aquí tengo otra inquietud, doctor Oscar. ¿Cuál es la diferencia entre tolerancia y resistencia? Nos pregunta el público. Bueno, tolerancia académicamente, bueno, se está manejando en el campo de la entomología, o se maneja en el campo de la entomología. Vamos a suponer que hay una población, ¿cierto? Que esa población como tal nunca fue expuesta, ¿cierto?, a un determinado xenobiótico, o sea, a un determinado insecticida en este caso. Nunca fue expuesta, nunca fue expuesta. Y esa población, cuando es expuesta, a veces no presenta susceptibilidad a ese insecticida, ¿cierto? Entonces estamos hablando ahí que esa población, bien sea, puede darse el caso que tenga esa mutación, vamos a suponer que no tiene la mutación, es simplemente esa población es tolerante, ¿cierto? Porque ese compuesto nunca fue o nunca causó mortalidad en ella. Y ahora, resistencia es cuando nosotros vemos que hay una pérdida de susceptibilidad por una presión de selección ejercida por un xenobiótico, por un diferente mecanismo de acción. Entonces ahí
nosotros tuvimos un surgimiento de una población resistente, cierto que al principio era susceptible, solo que su frecuencia de individuos cambió, ahorita hay un mayor número de individuos resistentes, y la tolerancia, principalmente nos referimos, es cuando ese compuesto nunca causó mortalidad en esa población. Entonces cuando hablamos de tolerancia es algo innato de la población como tal, y cuando hablamos de resistencia es cuando se va produciendo a través del paso de las generaciones. No sé si me hice entender. Sí, gracias, muy claro. Doctora Liliana, este es un tema que bueno, quizá no desde el plano del instituto, siempre hemos visto que compete a otras instituciones, pero desde su plano académico, ¿cómo la ve usted? Colombia, nos dice uno de nuestros asistentes, Colombia es el único país en Latinoamérica que exige un proceso de licenciamiento ambiental para la entrada de organismos foráneos. ¿Tiene alguna razón científica realizar este procedimiento para bacterias y hongos que importamos de otros países y que está demostrado su uso en la agricultura? Por ejemplo, importar bacterias nitrificantes de uso común en Argentina para aplicación en cultivos de Colombia. ¿No hay otra pregunta? Sí, más o menos de ese mismo modelo. No, mentiras. Hay, con respecto a esta pregunta, varias consideraciones. Podrían haber, digamos, yo también quisiera que esto fuera menos complejo, pero sí pienso que hay que realizar algunos estudios ambientales, pero mientras más lo pienso, son tan in situ, son tan localizados que no pueden ser extrapolados al país de la biodiversidad. En este momento, y voy a decir una cosa súper atrevida, Brasil es uno de los países donde se precian de tener mayor biodiversidad por área, en fin. Aquí yo creo que somos un poquito más, solo que nos faltan estudios. Entonces, es muy distinto cómo reacciona un microorganismo, sin mencionar la planta, a unos oxisoles o a unos ultisoles en los llanos orientales, donde la sucesión, es que esta mañana era sorprendente como mostraba el doctor Jorge, esa sucesión de coprófagos y en fin, ustedes saben que cosas parecidas se dan en los llanos orientales, ¿cierto? La meteorización, una serie de cosas. Por ejemplo, cómo reacciona en los Andes, en un andisol, ¿cierto? O cómo va a reaccionar en el Caribe seco y cómo reacciona en el Chocó biogeográfico. Entonces a mí me parece muy complicado hacer una extrapolación de nación con pruebas ambientales cuando están hechas la mayoría en sitios localizados, porque es que logísticamente no se puede. Entonces yo no sé la respuesta a esa pregunta. Lo que sí sé es que definitivamente si se van a hacer, habría que tomar un marco muchísimo más amplio para responsablemente decir lo que haya que decir. Por ahora es un poco arriesgado y temerario lo que hacemos, con todo el respeto, con la mejor voluntad del mundo, pero falta. Claro, muchas gracias. Y fíjese que esta otra pregunta tiene también un tinte de ese tema que acabamos de tocar. Dice así: ¿considera usted que es oportuno hacer inoculaciones de consorcios de microorganismos nativos del suelo de las mismas fincas desde presiembra? ¿Puede ser más eficaz que aplicar microorganismos introducidos? Bueno, imagínense que esa pregunta también la teníamos hace algunos años y Fontagro, muy querido, nos financió una investigación hace un tiempo con esto. Les voy a contar este caso, hicimos un muestreo aquí en la sabana de Bogotá, como en casi 90 puntos, hicimos aislamientos de microorganismos y dijimos, metamos un control de por allá de bajando para el Tolima, se me olvida el punto, y recogimos un aislamiento benéfico. Hicimos las pruebas y entonces siempre iba el de afuera, ¿cierto? No solamente los nativos, sino el de afuera. Ya que no adivinan que en las últimas pruebas los dos que quedaron igualitos eran el de afuera y los nativos. O sea, volvimos y quedamos como al principio, ¿cierto? Pero entonces esto nos demuestra lo siguiente. No se trata de que sean nativos o no se trata de que sean introducidos. A veces es más la eficiencia funcional de estos organismos. En cualquier caso siempre es mejor inocular.
Y en cualquier caso, siempre, siempre, siempre es mejor preventivo. Entonces, cualquiera sea el escenario, ¿cierto? Con nativos o con foráneos, es mejor hacerlo. Y hacerlo de forma preventiva. Y si se pueden combinar ambas estrategias, porque es que ambas tienen, digamos que razones de ser ecológicas, metabólicas, hay que hacerlo. Pero la respuesta definitiva, a mí me da mucha pena. Esto es la ciencia de los depende. Pues, depende, ¿cierto? Pero es mejor hacerlo. Bueno, muchas gracias. Ingeniero Ari, ¿cuál considera usted que sea la mayor limitante en Colombia para que pueda ser aceptada de una forma masiva esta estrategia push-pull? Bueno, quiero en principio referirme un poquito a la pregunta anterior, si me permite, Sí, para mirar adelante. otra posición. ¿Qué es un microorganismo foráneo? ¿Cuáles son los foráneos? Porque es que los microorganismos que, por ejemplo, se están utilizando como bacterias promotoras de crecimiento vegetal son componentes de los ecosistemas, sea en China, sea en Japón, en la India, en Argentina o en Colombia. Las bacterias nitrificantes son las mismas en cada uno de esos ambientes. Entonces, lo que sí se diferencia son los métodos y la tecnología, los métodos de estabilización de esos microorganismos, porque hay microorganismos de producción artesanal que tienen algunos efectos y son positivos y ya los han probado los mismos agricultores y han estado avanzando con este tema. Pero sí existe un riesgo también. Entonces, debe diferenciarse entre lo que es los microorganismos que son componentes de cada ecosistema y el nivel de tecnología que se utilice para poderlos manipular, estabilizar y utilizar. Ahora sí, con respecto a la pregunta. Esta estrategia, entonces, lo que implica es tomar acciones para que de pronto también conceptos que nosotros hemos tenido sobre la existencia de malezas y de plagas y que todo es malo dentro de un ambiente, nos ha distorsionado un poco lo que nosotros tenemos que finalmente llevar como mensaje. Entonces, la capacitación, el entender cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona la naturaleza, esa capacidad regenerativa que se tiene, es fundamental para que podamos nosotros abrir la mente y tener posibilidades de que estas acciones se puedan multiplicar, ya que no solamente en Colombia tenemos casos exitosos, sino en muchos países que inclusive tienen más avance en esta tecnología que Colombia. Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar con una pregunta para el doctor Santos y un breve paso de una recomendación por todos nuestros panelistas. Entonces, doctor Santos, ¿cuáles son los avances más recientes en tecnologías de monitoreo y detección temprana de resistencia en artrópodos plaga y cómo pueden estas herramientas ayudar a los agricultores a tomar decisiones informadas para prevenir la aparición de resistencia? Sí, en cuanto a monitoreo de poblaciones resistentes, pues lo último en Guarachos, pues, como podemos decirlo, es el monitoramiento desde la parte molecular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya se tienen identificadas unas mutaciones puntuales y tomar poblaciones, mirar si esas poblaciones presentan esas mutaciones y de esa forma se puede inferir que en tal sitio, en tal ciudad o en tal pueblo o en tal país ya existe una frecuencia de esa mutación y por ende cuando liberemos ese producto ahí pues puede haber un surgimiento de una población de una forma más rápida. Entonces la parte molecular sin lugar a dudas y con todo este avance que ha habido en la secuenciación es lo que se tiene presente. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no todo el mundo tiene acceso a ese mecanismo, un agricultor no tiene acceso a ese mecanismo. Es más, la otra forma de monitorear la resistencia, que es de la forma fenotípica, es decir, haciendo estas pruebas de CL50, concentración letal 50, con una dosis diagnóstico, los dos conceptos son diferentes. Una cosa es establecer una CL50
y otra cosa es hacerlo con una concentración diagnóstica. Claro, hay que hacer unos ensayos, hay que tener pues, un laboratorio con las mínimas condiciones de seguridad, también de salubridad, para hacer este tipo de monitoreo, pero los dos siguen siendo, inclusive el fenotípico, que es el más sencillo, sigue siendo de difícil acceso. ¿Para qué? Para los agricultores. Entonces yo creo que esta labor es muy importante. De hecho yo no la alcancé a mencionar acá, pero las multinacionales pierden muchísima plata cuando se pierde una molécula. Entonces yo creo que las multinacionales pueden jugar un papel importante en la detección temprana de esas frecuencias de individuos pues, que tienen esa condición de resistencia. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Era eso? Era eso, sí. Bueno, para terminar, y ya me están señalando una pregunta. Sí, claro. Disculpe, muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera felicitar a Oscar Fernando, porque realmente la manera como presentaste tu caso en un tema tan delicado, yo creo que fue ejemplar. Entonces te quiero felicitar. Me imagino que los campesinos que escuchen una plática tan aterrizada como la que diste lo van a entender muy rápido, ¿no? Esos esquemas, porque luego se complejiza mucho, ¿no? Bueno, yo más quería referirme a lo del push-pull. Yo estaba muy emocionado con el título porque trabajo con eso y quería comentar, para que el push-pull funcione necesita uno un profundo conocimiento del comportamiento de los insectos, o particularmente son insectos involucrados, ¿no? Es como decíamos en México, es una camisa de 11 varas, porque puede funcionar muy bien, pero también podemos generar un problema mayor si no lo sabemos manejar bien. Entonces, sí quería comentarle al público, ¿no? Es un tema donde se requiere muchísimo estudio del comportamiento, y para que esto funcione, contestando un poco la pregunta que alguien hacía, necesitamos un muy buen atrayente, llámese una planta particularmente atractiva para la plaga, o un cebo, algún atrayente artificial que jale a ese insecto, a ese cultivo trampa, y por el otro lado algo que lo mate, porque el riesgo del push-pull es que muchas de las técnicas que se utilizan no necesariamente matan al insecto. O sea, uno lo jala, lo atrae, y ahí tiene uno que atraparlo, o el ataque de manera masiva en poblaciones que masivamente llegan a ese lugar. Pero en los trópicos yo conozco pocos casos exitosos. Nosotros hemos trabajado con moscas de la fruta, y tristemente el producto que desarrollamos, una feromona de marcaje sintética, la empresa con la que íbamos, no voy a mencionar nombres, pero llegamos hasta el máximo nivel con una patente, y me dijeron: mira Martín, es tan eficiente lo que estás planteando que con 1 kilo de ingrediente activo cubrimos el mercado América Latina. No business. Entonces, ese es un poco el problema, ¿no? O sea, cuando uno trabaja con cosas de comportamiento, las cosas pueden ser muy, muy eficientes, no se requieren de agroquímicos tan tóxicos, pero por otro lado el negocio pues, no es tan bueno, ¿no? Entonces, con eso quiero terminar. Yo os propongo, y eso he hecho en México, que esta técnica se fomente masivamente entre los productores pequeños. Ahí sí funciona. Ahí sí opera bien con predios pequeños, no huertos muy grandes. La técnica funciona muy bien, y ahí se puede aplicar el conocimiento local, porque los campesinos saben perfectamente bien qué tipo de plantas pueden ser muy atractivas a la plaga. Ese era el comentario. Gracias, doctora Luja. Gracias. Bueno, para terminar, le agradecería a nuestros panelistas en una breve frase qué le podríamos recomendar a un público selecto como este, profesionales especializados de diferentes áreas del instituto, públicos, privados, para la transformación del campo colombiano, para una agricultura sostenible, para mantener la soberanía agroalimentaria y nutricional, a la vez que fomentar nuestras exportaciones, mantener nuestro ranking en el mercado mundial e incrementar. ¿Qué podríamos recomendarle brevemente? Nosotros pertenecemos a una élite de población mundial que es educada, que es menos del 10%.
Y si tenemos posgrados, menos del 1%. Somos una élite y esa élite de conocimiento es la que empuja y la que moviliza muchísimos procesos. Seguirnos educando, seguir aprendiendo, sabiendo que no sabemos, reinventando conceptos, esa es la forma de hacer la entrega del conocimiento para que el conocimiento transforme, no parar jamás de estudiar. Gracias. Totalmente de acuerdo. Y adicionalmente a mucha responsabilidad en la labor que tenemos como extensionistas, como profesionales del agro, porque como se mencionó, también existen otro tipo de intereses que muchas veces están sobre lo que realmente debe ser, además de esa responsabilidad, mucho conocimiento, tener mucha experticia sobre lo que se está desarrollando para poderlo masificar. Bueno, yo todo lo que dijeron pues, los profesores, estoy totalmente de acuerdo, pero hay algo que es muy importante, hay que a veces desaprender para aprender. Lamentablemente, muchas veces nosotros aprendimos algunos conceptos, unas metodologías, teorías, y nos casamos con eso y no, es que yo aprendí eso y ya. O como uno a veces llega a unas instituciones, a unas empresas, no, es que yo llevo 20 años acá haciéndolo así. No, sí, usted lleva pues, un año de experiencia y 19 repetidos, puede hacer caso, ¿cierto? Aprendió mal. Entonces, el mensaje es, y yo lo practico todos los días, desaprender para aprender. O sea, es clave y tener mucha sensibilidad con nuestros agricultores. Nuestros agricultores son valiosos, es gente muy humilde, gente muy trabajadora y nosotros tenemos que ser muy honestos con ellos desde la empresa que estemos, si estamos en el ICA, si estamos en la universidad, si estamos trabajando en una multinacional vendiendo agroquímicos, sensibilidad con ellos y mucha responsabilidad social. Muchas gracias. Yo quisiera invitar a todos mis compañeros del ICA a generar un espacio de renovación del compromiso con el servicio público. Nosotros somos servidores y esa tiene que ser siempre nuestra bandera. ¿Con qué? En la medida en que nos capacitemos, en la medida en que nos innovemos, en la medida en que nos revisemos, reinventemos, podemos tener un mejor servicio público, un mejor servicio agropecuario, un mejor servicio a la comunidad. Así que muchísimas gracias, panelistas, por estar con nosotros. Más la política. Muy bien, doctora Andrea, muchas gracias a usted y a nuestros panelistas.